¿Me creerías si te digo que una humilde doncella de Guadalajara, al colar a su hija en el trabajo, cambió para siempre la vida de uno de los hombres más poderosos de México? No hay nadie en esa mansión Zapopan podía imaginar que un gesto simple e inesperado revelaría la fragilidad de un corazón frío y sacudiría toda su reputación. Lo que comenzó como el miedo a perder un trabajo se convirtió en una historia de dignidad, coraje y nuevos comienzos, donde un niño se convertiría en la clave para derribar los muros de un millonario despiadado. Prepárate, porque esta historia te demostrará que en México hasta las casas más lujosas esconden secretos y que una sonrisa inocente puede transformar destinos enteros. Me desperté de madrugada, en la pequeña habitación que compartía con mi hija en Tonalá, un barrio sencillo en el área metropolitana de Guadalajara. El gallo del vecino cantaba, y por las rendijas de la ventana ya podía ver las luces de los autobuses que empezaban a pasar. Sabía que ese día sería diferente, porque no tenía con quién dejar a la niña. Juanita, mi madre, estaba enferma. Mi vecino que a veces ayudaba había viajado, y el peso de la elección recayó enteramente sobre mis hombros. Miré a mi hija dormida, tan pequeña, tan indefensa, y se me encogió el corazón. ¿Cómo podía dejar sola a esa criatura? ¿Cómo podía arriesgarme a que me pasara algo mientras intentaba ganarme el pan de cada día? La mansión de Alejandro Santoro, en Zapopan era estricto. Estaba lleno de reglas y sabía que llevarme a un niño a escondidas podría costarme el trabajo. Pero entre perder mi trabajo y poner a mi hija en riesgo, no había duda. Vestía a Juanita con el mejor vestidito que tenía, bordado por mi madre, ya un poco desgastado, pero aún lleno de amor. La metí en una manta colorida, de esas que usamos en los mercados callejeros, y me la arropé con fuerza. El calor de su cuerpecito contra mi pecho me dio la fuerza para afrontar el miedo. Fue como si Dios me susurrara al oído que no estaba sola. Caminé hasta la parada del autobús mientras la ciudad aún despertaba. El olor a tamales, los barcos de vapor que vendía una señora en la esquina, se mezclaban con el sonido de los vendedores ambulantes de la madrugada. Pensé en lo diferente que debía ser la vida para los ricos, sin tener que preocuparse nunca de quién cuidaría a sus hijos mientras trabajaban. Para nosotros, los pobres, cada decisión era un equilibrio entre sobrevivir y proteger a nuestros seres queridos. Dentro del autobús, abracé a Juanita con fuerza, rezando para que nadie se diera cuenta. Algunos pasajeros me miraban con curiosidad, pero pronto volvieron a sus pensamientos. Las ventanas empañadas revelaban una Guadalajara gris, llena de contrastes. Mercados improvisados junto a grandes centros comerciales, niños corriendo descalzos por la misma calle que coches de lujo. Era este mundo dividido el que llevaba en el corazón. Al llegar a la mansión, mi corazón se aceleró. Los altos muros, la entrada impecable, los guardias de seguridad tan severos. Respiré hondo. Me ajusté la manta y le rogué a Dios que nadie se diera cuenta. Crucé la puerta con la mirada baja, saludando a los demás empleados. Algunos ni siquiera se dieron cuenta, otros quizás sospecharon, pero fingieron no ver. Con cada paso el miedo crecía, pero sabía que tenía que ser fuerte. Entré por la puerta trasera. El olor a café de olla ropa recién planchada llenaba la cocina. Coloqué a Juanita en un rincón improvisado, cerca del cubo de ropa que lavaría más tarde. Lo miraba todo con esos ojos grandes e inocentes, como si el lujo de la mansión fuera solo un detalle más de su aventura. Sonreí nerviosamente, intentando creer que podría pasar el día entero sin que nadie la notara. Mientras fregaba el suelo de mármol, pensé en cuántas madres, como yo, enfrentaban dilemas similares en todo México. Cuántas dejaban a sus hijos solos trabajando como empleadas domésticas. Cuántas ocultaban lágrimas tras sonrisas forzadas. Yo no era diferente a ellas, solo una más luchando por su dignidad en un mundo que parecía ignorarnos. Con cada pasada de la escoba se me encogía el corazón. Sabía que no podía esconder a mi hija para siempre. En algún momento alguien lo descubriría. Pero en ese momento, lo único que me importaba era protegerla. Juanita era mi razón de vivir, y si tuviera que arriesgarlo todo para mantenerla a salvo, lo haría cuantas veces fuera necesario. Y fue en ese estado de miedo y coraje, a la vez, que el destino comenzó a desenvolverse.
No sabía que en tan solo unos minutos mi vida cambiaría irreversiblemente, porque esa misma mañana los pasos firmes de Alejandro Santoro resonarían por los pasillos de la mansión y el secreto que había intentado ocultar se revelaría de forma inesperada. Estaba arrodillado en el suelo de la cocina principal, fregando el mármol frío que relucía como un espejo, cuando oí el eco de pasos firmes por el pasillo. Eran pasos pesados y rítmicos que no pertenecían a ningún sirviente. Mi corazón se aceleró, porque solo había una persona en la casa que caminaba así, Alejandro Santoro, el dueño de la mansión. Antes de poder reaccionar, escuché el pequeño ruido de mi hija. Juanita, inocente, había escapado del improvisado lugar donde la había dejado y ahora golpeaba la sartén con una cuchara de madera, riendo como si estuviera jugando a algo divertido. Se me heló la sangre. Sabía que era cuestión de segundos antes de que alguien la viera. Y ocurrió lo peor. Una sombra se cernió sobre la puerta, y allí estaba él. Alejandro vestía un impecable traje gris, con la corbata azul marino ajustada, y el rostro serio como siempre. Se quedó en la entrada inmóvil, observando la escena. Un bebé jugando en el suelo pulido de su mansión. Me quedé paralizado. Sentí que las piernas me fallaban, y la escoba casi se me cae de la mano. Fue como si la vida hubiera decidido confrontarme con mi mayor miedo. El silencio era sofocante. No dijo nada. Solo arqueó una ceja mirándome a mí y luego a la niña. Me temblaban las manos y no me salían las palabras. Solo pude balbucear que no tenía con quién dejar a mi hija. Tónala que necesitaba trabajar, que imploraba comprensión, pero nada parecía romper ese muro de frialdad en su mirada. Fue entonces cuando Juanita miró directamente a Alejandro y sonrió. Una sonrisa amplia, inocente y llena de luz. Ese gesto inesperado pareció impactarlo con fuerza. El hombre frío, conocido por su inmutabilidad, retrocedió levemente como si se enfrentara a algo que no podía controlar. Sus ojos, por un instante, revelaron un brillo que nunca antes había visto. Contuve la respiración mientras ella extendía sus bracitos hacia él. El millonario, acostumbrado a contratos millonarios y decisiones de junta directiva, dudó. Entonces, para mi sorpresa, se agachó a su altura. El mármol helado era ahora el mismo suelo donde aquel hombre poderoso se arrodillaba, permitiendo que una bebé le tocara la cara con sus manitas. Su risa llenó la cocina, rompiendo el pesado silencio. Y en ese momento, Alejandro ya no parecía el hombre temido de las columnas de chismes. Parecía simplemente un ser humano común y vulnerable, sorprendido por la pureza de una niña. Observé, atónito, sin poder creer lo que veía, sin saber si agradecer a Dios o temer aún más las consecuencias. Se levantó lentamente, se alisó la chaqueta y me miró fijamente. Sus ojos no reflejaban ira, sino algo indescifrable, como si una fuerza que no podía comprender lo hubiera desarmado. Levanté a Juanita en brazos y me disculpé con la voz entrecortada, pero él simplemente levantó la mano, indicando silencio, y se fue por el pasillo sin decir palabra. El eco de sus zapatos resonó en las paredes de la mansión. Zapopan me dejó una extraña sensación. No fue una despedida inmediata ni un perdón explícito. Fue algo entre ellos dos, como si se hubiera descubierto un secreto que ahora nos unía en silencio. En ese momento, comprendí que el destino había jugado su primera carta, porque Alejandro Santoro había visto a mi hija, y lo que hiciera con este descubrimiento cambiaría no solo mi trabajo, sino toda mi vida a partir de entonces. Al día siguiente, me desperté con el corazón apesadumbrado, esperando una carta de renuncia o una severa advertencia del mayordomo. Pero ninguna de las dos cosas ocurrió. Simplemente me dijeron que continuara con mi rutina diaria, como si nada hubiera pasado. Aún así, cada vez que caminaba por los pasillos de la mansión, Zapopan sentí que el miedo me seguía. No sabía si Alejandro ya había decidido en silencio mi destino. Esa mañana, mientras limpiaba el balcón con vista a los jardines, volví a oír esos pasos firmes. Al levantar la vista, allí estaba con los brazos cruzados, observando a Juanita jugar con una cuchara de madera. El sobresalto fue inevitable, pero para mi sorpresa Alejandro no frunció el ceño. Al contrario, esbozó una leve sonrisa, casi imperceptible pero real. Se acercó lentamente y antes de que pudiera detenerlo, se sentó en el suelo junto a mi hija.
Ver a este hombre poderoso, acostumbrado a reuniones lujosas en Ciudad de México, sentada en el frío mármol jugando con un bebé, era inimaginable. Juanita se rió a carcajadas, golpeando la cuchara contra el suelo como si fuera un tambor, y Alejandro se unió a ella, haciendo sonidos que la hicieron reír aún más intensamente. Observé desde lejos, con el corazón dividido entre el miedo y la sorpresa. Cada risa de Juanita parecía romper un ladrillo en el muro de hielo que lo rodeaba. Por primera vez, me pregunté quién era Alejandro Santoro más allá de los titulares de negocios y la mirada fría. Quizás había un hombre allí que simplemente había olvidado lo que era sonreír. Me miró y dijo unas palabras, pero resonaron en mi interior. Tu hija tiene algo especial. Incluso ilumina esta casa. Me quedé sin palabras. No sabía si agradecerle, disculparme, o simplemente fingir que no lo había oído. Bajé la mirada, intentando ocultar la emoción que amenazaba con escapar. Esa simple frase pareció revelar una parte de él que nadie más conocía. Después de ese día, Alejandro empezó a aparecer con más frecuencia en casa de Juanita. A veces se quedaba parado en la puerta observando en silencio. Otras veces se sentaba cerca dejándola tirar de su corbata como si fuera un juguete. Cada gesto inesperado me dejaba más confundida, porque parecía imposible que este hombre fuera el mismo al que todos temían. Una tarde, encontré a Alejandro sentado a la mesa de la cocina, saboreando un trozo de pan dulce que había preparado la noche anterior. Me preguntó la receta, curioso. Le dije que era de mi madre, aprendida en las fiestas del barrio en Tlaquepaque, cuando los vecinos se reunían para compartir lo poco que tenían. Me escuchaba con una atención excepcional, como si esos sencillos recuerdos fueran un tesoro. En ese momento, me di cuenta de que no fue solo Juanita quien lo transformó. Su sencillez también lo conmovió. Fue como si los recuerdos del café de olla, los pasteles caseros y las conversaciones vecinales tuvieran el poder de restaurar un recuerdo olvidado de su infancia. Y yo, sin darme cuenta, me convertí en el puente entre su frialdad millonaria y la humanidad que había perdido en el camino. Los demás empleados empezaron a notar el cambio. Algunos susurraban, otros observaban en silencio, pero ya no podía negarlo. Alejandro se transformaba ante mis ojos, cada día más humano, más accesible, más vulnerable. Y fue en ese momento que me di cuenta de que algo mucho más grande estaba sucediendo. Porque su cercanía no era solo con mi hija, también era conmigo, y aún sin admitirlo, mi corazón ya presentía que esta conexión inesperada capearía las tormentas venideras. Esa mañana, me desperté incluso más temprano de lo habitual. Quería preparar algo especial, quizás como agradecimiento por todo lo sucedido, o quizás para intentar mantener una sensación de normalidad. Puse agua a hervir con canela y piloncillo, y el aroma de café de olla comenzó a llenar la cocina. Mientras tanto, preparé un pan dulce, sencilla, pero llena de recuerdos de mi madre y las fiestas en Tlaquepaque. Cuando Alejandro entró, atraído por el aroma, lo encontré diferente. No había ni su prisa habitual, ni la seriedad que siempre tenía. Se sentó a la mesa, se quitó la chaqueta y me observó mientras terminaba de hornear el pan. Juanita, en el suelo, aplaudió y rió como si presentiera que sería un momento especial. Tomó una de las conchas aún calientes, sopló lentamente y la probó. Cerró los ojos como si viajara en el tiempo. Entonces me preguntó de dónde venía esa receta. Le dije que la aprendí de mi madre, quien insistió en mantener la tradición, incluso cuando la pobreza los azotaba. Hablé de las tardes en que los vecinos se reunían para compartir comida e historias, como si cada bocado fuera también un trocito de vida. Alejandro me escuchó en silencio y luego murmuró algo que jamás imaginé. Mi madre también hacía un pan parecido cuando yo era niña, antes de que el lujo lo absorbiera todo. Su voz era baja, casi quebrada, y en ese instante me di cuenta de que tenía una herida abierta. No era solo un hombre frío. Era alguien que había enterrado los buenos recuerdos de la infancia para sobrevivir en un mundo de apariencias. El dulce aroma del pan dulce y el calor del café crearon una atmósfera diferente en la mansión. Parecía como si las frías paredes absorbieran el calor humano que no habían sentido en tanto tiempo. Juanita rió a carcajadas y Alejandro, casi sin darse cuenta,
empezó a reír con ella. Era una risa tímida pero genuina, y me hizo creer que lo imposible estaba sucediendo ante mis ojos. Los empleados, al pasar por la cocina, se quedaron atónitos. No era habitual ver al jefe sentado allí sin corbata, con una taza de barro en la mano, y comiendo pan simple como cualquier otro. Algunos susurraban, otros apartaban la mirada. Sabía que tarde o temprano esto tendría consecuencias, pero en ese momento nada parecía importar. Alejandro empezó a aparecer con frecuencia en la cocina. A veces, solo para oler el café recién hecho. Otras veces, para escuchar mis historias sobre los coloridos mercados de Guadalajara, las ferias llenas de voces y música, o sobre las veces que mi madre y yo bordábamos a la luz de las velas. Cosas sencillas, pero para él, eran como el descubrimiento de un mundo perdido. Podía sentir que cada palabra que pronunciaba abría una puerta en su interior, como si a través de la sencillez recuperara una parte de sí mismo que había sido borrada por el lujo y la rigidez de la vida. La cocina, antes solo el lugar donde yo trabajaba, se convirtió en un refugio. Era como si allí, entre el olor a pan y la risa de Juanita, pudiera respirar de verdad, aunque sabía que podría provocar la ira de Teresa, la novia arrogante. No podía evitar la sensación de que algo poderoso estaba floreciendo. No era solo una cercanía forzada causada por la presencia de mi hija. Era un vínculo silencioso, forjado por el simple sabor del pan dulce y el recuerdo compartido de que la felicidad a menudo reside en las pequeñas cosas. Y esa noche, mientras yacía en mi humilde habitación, pensé en lo que estaba sucediendo. Cada día la mansión parecía menos fría, menos distante, pero también sabía que cuanto más se acercara a Alejandro, más fuerte sería la tormenta que se avecinaba. Y no me equivocaba, porque el corazón humano, cuando se abre, atrae no solo amor, sino también envidia y conflicto. La calma que empezó a apoderarse de la mansión no duró mucho. Era una tarde soleada en Guadalajara, cuando las flores de los jardines estaban en su máximo esplendor y los sirvientes se apresuraban, preparándolo todo para la llegada de los invitados. Estaba en la sala principal, quitando el polvo de los muebles, cuando oí el sonido de un coche de lujo que se detenía frente a mí. Reconocí de inmediato ese potente rugido. Era el coche de Teresa Delgado. La prometida de Alejandro. Teresa entró como si lo poseyera todo, desprendiendo un perfume caro e imponente. Llevaba un vestido blanco ajustado, gafas de sol enormes y tacones de aguja que contrastaban con el mármol de la mansión. Su mirada recorrió la habitación hasta encontrarme con Juanita en brazos. Entrecerró los ojos y una mueca burlona se dibujó en sus labios. Desde ese momento, supe que su llegada lo cambiaría todo. Con voz fuerte y venenosa, Teresa preguntó qué hacía esa niña allí. Nerviosamente, intenté explicarle que no tenía con quién dejar a mi hija. Tónala y que necesitaba trabajar. Pero antes de que pudiera terminar, soltó una risa sarcástica. Dijo que las mansiones no eran guarderías, que me estaba aprovechando de la bondad de Alejandro y que era vergonzoso permitir que una criada trajera problemas personales a un lugar tan respetable. El aire se volvió denso. Algunos empleados dejaron de trabajar para escuchar la escena, intercambiando miradas nerviosas. Sentí que me sonrojaba de vergüenza, pero no pude responder. Simplemente abracé a Juanita con más fuerza, intentando protegerla de las crueles palabras que resonaban en la habitación. Teresa se acercó, esmerándose en examinar cada detalle del sencillo atuendo de mi hija, como para reforzar la diferencia entre nosotras. Fue en ese momento que apareció Alejandro, bajando las escaleras a grandes zancadas. Teresa corrió hacia él, llena de dramatismo, señalándome y exigiendo una explicación. ¿Cómo puedes permitir esto, Alejandro? Un niño en medio de tu casa, como si fuera el juguete de una criada, dijo con la cara roja de furia. Esperaba lo peor. Estaba segura de que se arrepentiría y me echaría en el acto. Pero no fue eso lo que pasó. Alejandro se interpuso entre nosotros y dijo con calma, «Está aquí porque yo quiero que esté, y esta niña no molesta a nadie». Las palabras cayeron como un rayo en el silencio de la sala. Teresa abrió mucho los ojos, como si hubiera recibido un golpe inesperado. Los empleados intercambiaron miradas de asombro. Yo, paralizada, no sabía si agradecerle o esconderme aún más.
Juanita, sin comprender la tensión, empezó a aplaudir, y ese sonido inocente resonó con ironía ante la arrogancia de Teresa. Vi a Alejandro sonreír levemente al mirar a mi hija, y eso solo hizo que Teresa temblara de rabia. El contraste entre la inocencia de la niña y la furia de la novia fue una escena que jamás olvidaré. A partir de ese momento, los rumores inundaron la mansión. Algunos empleados murmuraban que estaba seduciendo al jefe, otros decían que Alejandro se había vuelto loco. Cada palabra me pesaba, pero no tenía otra opción. Tenía que seguir trabajando, tenía que conseguir la leche de Juanita, aunque eso significara ser el blanco de miradas despectivas. Teresa, por supuesto, no se rindió. Siempre que se cruzaba conmigo en los pasillos, se aseguraba de mirarme con odio y comentar en voz alta que ciertas personas no sabían cuál era su lugar. Era como si cada gesto suyo me recordara que estaba en terreno prohibido. Pero al mismo tiempo, ya presentía que su relación con Alejandro comenzaba a resquebrajarse. Esa noche, recostada en mi pequeña habitación, abracé a Juanita y pensé en lo que vendría. La presencia de Teresa había desatado una guerra en la mansión. Sabía que a partir de ese día nada sería fácil, pero también sabía en el fondo que no había vuelta atrás, porque Alejandro ya había decidido defender a mi hija una vez, y eso lo cambió todo. Los días siguientes fueron un verdadero peso sobre mis hombros. En cada pasillo de la mansión en Zapopan sentí que me seguían, como si todos esperaran que cometiera algún error. Las criadas mayores susurraban entre sí, e incluso el jardinero, antes tan amable, empezó a evitar mi mirada. Era como si me hubiera convertido en un blanco viviente. Teresa aprovechaba cualquier oportunidad para humillarme. A veces, al pasar, comentaba en voz alta que ciertas mujeres no sabían cuál era su lugar. Otras veces, se quejaba de pequeños detalles de mi trabajo solo para exponerme. Sus palabras estaban cargadas de veneno, y sentí que la vergüenza me quemaba la cara. Pero me callé porque necesitaba el trabajo. Lo peor fue una tarde en que invitó a 2 amigos ricos a tomar el té en el salón principal. Mientras servía las tazas de té de manzanilla, la oí hablar de mí como si fuera un problema. Imagínense, una criada que convierte la mansión en una guardería. Se dijo con sarcasmo, provocando la risa de los invitados. Apreté la bandeja con tanta fuerza que se me pusieron los nudillos blancos, pero me tragué el dolor en silencio. Ese mismo día, Alejandro apareció, quizá atraído por el sonido de la risa. Al notar mi estado intentó disimularlo, pero sus ojos delatan que lo entendía todo. Más tarde en el pasillo se acercó y me susurró que no tenía por qué tener miedo, que estaba protegida. Sus palabras fueron un alivio, pero también un riesgo, porque cada defensa que hacía solo aumentaba el odio de Teresa. Los empleados comenzaron a distanciarse de mí, algunos temerosos de caer en la ira de la prometida de Alejandro, otros quizá creyendo los rumores de que me estaba aprovechando de la situación. Me sentía solo, rodeado de juicios, como si mi dignidad se pusiera a prueba a cada segundo. Fue doloroso darme cuenta de que, aunque era inocente, ya me estaban condenando. El clímax llegó durante una cena importante. El comedor estaba lleno de gente de negocios, hombres y mujeres elegantes que discutían negocios millonarios. Yo trabajaba en silencio, intentando ser invisible, pero desde la pequeña habitación de al lado, Juanita rompió a llorar. Sus gritos perforaron las paredes, resonando por toda la sala. Teresa aprovechó el momento como un cuchillo afilado. Con voz cortante, dije delante de todos: «Esto es una mansión, no un barrio. ¿Cómo puedes permitir que un niño interrumpa una cena tan importante, Alejandro?» La sala quedó en silencio, y todas las miradas se posaron en mí. Sentí que la vergüenza me ahogaba y las lágrimas amenazaban con salir, pero respiré hondo y me mantuve firme. Para mi sorpresa, Alejandro no se quedó callado. Se puso de pie y dijo con firmeza: «Este también es un hogar, y donde hay vida hay niños». Su tono resonó como un trueno, y toda la sala quedó en silencio. Teresa, furiosa, intentó replicar, pero ya no tenía las mismas fuerzas. Yo, embargada por la emoción, abracé a mi hija y contuve las lágrimas, sintiendo por primera vez que alguien me defendía de verdad. Aún así, los susurros solo se hicieron más fuertes. Algunos invitados me miraban con desdén,
otros con curiosidad. Sabía que para ellos nunca dejaría de ser la humilde señora de la limpieza. Pero en mi interior algo comenzaba a cambiar. Porque si hasta el hombre más frío de México podía defenderme, entonces tal vez mi lucha por la dignidad no había sido en vano. Esa noche, en el silencio de mi pequeña habitación, pensé en todo lo sucedido. Y sentí que esto era solo el principio. Teresa no descansaría hasta destruirme, y la mirada ajena seguiría pesando sobre mí. Pero también sabía que la vida me preparaba a algo mayor, porque cada prueba, por cruel que fuera, me acercaba a una verdad. Esa mañana, la mansión estaba extrañamente silenciosa. El aire se sentía pesado, como si algo estuviera a punto de suceder. Mientras ordenaba los pasillos con Juanita a mi lado, noté que los demás sirvientes susurraban más de lo habitual. Sus miradas eran diferentes, suspicaces, casi acusadoras. Un escalofrío me recorrió la espalda, como un presagio de fatalidad. Poco después del desayuno, Teresa entró triunfalmente en la sala principal. Vestida con un traje de seda azul, llevaba en las manos una pequeña caja de terciopelo rojo. Con aire teatral anunció ante todos: un anillo de la familia Delgado ha desaparecido misteriosamente de la caja fuerte. El silencio reinó de inmediato. Levantó la caja vacía y, sin pestañear, me la señaló. ¿Quién más podría ser?, dijo con veneno. Una mujer humilde, acostumbrada a tan poco, sin duda no resistiría la tentación. Las palabras me golpearon como cuchillos. Todo mi cuerpo temblaba, y solo pude balbucear que jamás tocaría nada que no fuera mío. Pero nadie parecía dispuesto a escuchar. Sus miradas me pesaban como si mi culpa ya hubiera sido demostrada. Teresa, con una sonrisa cruel, ordenó que registraran mis cosas. Les rogué que no lo hicieran, pero el mayordomo, avergonzado, obedeció. Unos minutos después, regresó con la misma caja de terciopelo, ahora con el anillo dentro, que había sacado de entre mi ropa en el lavadero. Mi mundo se derrumbó. Casi me desmayo. Era una trampa. Lo sabía, pero ¿quién lo creería? Una pobre criada contra la palabra de su prometido millonario. Mi corazón latía con tanta fuerza que parecía que se me iba a salir del pecho. Abracé a Juanita con fuerza, como si pudiera protegerla también de esta injusticia. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero mi voz entrecortada repetía: «Yo no lo hice, te juro que no». Teresa aprovechó el momento para sellar su victoria. «¿Ven? Esta mujer nos ha engañado a todos. Es una ladrona desagradecida», dijo en voz alta, mirando a los demás empleados y clientes cercanos. Algunos negaron con la cabeza en señal de desaprobación, otros apartaron la mirada. Fue como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies. Fue entonces cuando Alejandro entró, atraído por la conmoción. Teresa corrió hacia él y le entregó la cajita como prueba. Habló con rapidez, acusándome sin descanso, presentándome como un criminal. Solo pude mirarlo con ojos suplicantes, implorando justicia, rogándole que no creyera esta farsa. Mi corazón parecía depender de la siguiente palabra que saliera de su boca. Alejandro permaneció en silencio, observando el anillo. El peso de la espera era insoportable. Todos aguardaban su decisión, como si fuera un juez a punto de dictar sentencia. Temblé al recordar las palabras de mi madre. «Guadalupe, hija, nunca pierdas tu dignidad, aunque intenten arrebatártela». Pero ¿cómo podía mantenerla cuando todo el mundo parecía empeñado en condenarme? En ese instante sentí el amargo sabor de la injusticia. Fue como tragar bilis, como si me desgarraran por dentro. Si me despidieran, no tendría a dónde ir. Si me llamaran ladrón, mi nombre quedaría manchado para siempre en Guadalajara. Peor que perder mi trabajo era perder el poco honor que me quedaba. Ese día me di cuenta de que me enfrentaba a la mayor prueba de mi vida. Si no se revelaba la verdad, no solo perdería mi trabajo, también perdería la confianza en que la vida pudiera ser justa, y en lo más profundo de mi corazón comencé a clamar en silencio: que Dios no permita que las mentiras prevalezcan. Justo cuando pensaba que todo estaba perdido, Alejandro levantó la mano para pedir silencio. Toda la sala obedeció. E incluso Teresa dejó de hablar por un momento. Sostuvo el anillo con firmeza
y me miró con otros ojos, no como alguien que me juzgaba, sino como alguien que buscaba la verdad. Mi corazón se aceleró, porque comprendí que aún había esperanza. Con voz firme, Alejandro pidió que se recuperaran las imágenes de la cámara de seguridad de la mansión de Zapopan. La petición impactó a todos. Teresa intentó interrumpir, diciendo que no era necesario, que las pruebas ya estaban allí. Pero Alejandro fue categórico. Nadie en esta casa será condenado sin pruebas contundentes. Sus palabras resonaron como un rayo. Las imágenes comenzaron a aparecer ante todos. Allí estaba Teresa, entrando discretamente en mi cuarto de servicio la noche anterior. Revolvió mi ropa y escondió la pequeña caja de terciopelo entre las sencillas telas. Un murmullo de asombro recorrió la habitación. Sentí que me flaqueaban las piernas, pero esta vez con alivio. La verdad brillaba ante todos. Teresa palideció intentando improvisar una excusa. Dijo que solo quería comprobar que no ocultaba nada sospechoso. Pero su voz ya no transmitía convicción. Alejandro la clavó en una mirada gélida, tan dura que incluso los demás empleados bajaron la vista. Por primera vez, Teresa pareció pequeña ante él. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero no eran lágrimas de vergüenza. Eran lágrimas de liberación. Abracé a Juanita con fuerza, sintiendo que Dios había escuchado mi llanto silencioso. Con cada sollozo me repetía: la dignidad no se compra, ni se roba, ni se destruye. Y en ese instante, mi dignidad fue restaurada. Algunos empleados que antes me miraban con recelo, ahora apartaron la mirada, avergonzados. Otros, discretamente, se arriesgaron a asentir en señal de apoyo. Toda la mansión pareció respirar aliviada, como si la mentira finalmente se hubiera desmentido. Teresa, furiosa, se fue, sus tacones resonando contra el mármol, prometiendo venganza. Sus ojos brillaban de odio, pero sus palabras ya no tenían fuerza. El portazo resonó como el fin de una era. Sabía que no se rendiría fácilmente, pero también sabía que su máscara había caído ante todos. Alejandro se me acercó, me tomó la mano con firmeza y me dijo con voz clara: «No tienes nada que temer. Tu dignidad está intacta». Eso me aceleró el corazón. Por primera vez, alguien de su nivel no solo me defendía, sino que reconocía mi valor. Miré a Juanita, que sonreía con inocencia, sin comprender el peso de lo que acababa de suceder. En el fondo, comprendí que ella era la clave de todo. Fue su presencia la que desencadenó esta transformación. Una simple niña había desmoronado las máscaras de toda una mansión. Ese día aprendí que la verdad puede tardar, pero siempre encuentra la manera de emerger. Y comprendí que la victoria era solo el principio. Porque si la justicia podía nacer entre los fríos muros de Zapopan, entonces tal vez sería posible creer que la vida aún me tenía reservados nuevos comienzos. Después de aquella tormenta, la mansión parecía diferente. El aire ya no era tan pesado, e incluso los sirvientes, antes llenos de sospecha, empezaron a mirarme con más respeto. Pero la mayor sorpresa vino de Alejandro. Una mañana me llamó al piso de arriba, donde antes solo había un polvoriento almacén. Cuando abrió la puerta, apenas podía creer lo que veía. El espacio se había transformado en una acogedora habitación para Juanita. Había una cama pequeña con sábanas de colores, cortinas ligeras que dejaban entrar el sol de Zapopan y juguetes esparcidos por el suelo. En un rincón, un cómodo sillón para poder amamantarla o mecerla cuando estuviera cansada. Alejandro sonrió y dijo: «Se merece un lugar propio. Este será el lugar, cuartito de los sueños». Cuando bajé a Juanita, gateó hasta sus juguetes y empezó a reír a carcajadas, tocándolo todo como si fuera un tesoro. Se me llenaron los ojos de lágrimas incontrolables. Nunca imaginé que mi hija tendría un lugar así en una mansión. Miré a Alejandro y me di cuenta de que detrás del hombre frío al que todos temían, había alguien capaz de gestos que cambiaban la vida. Me explicó que ya no quería ver a Juanita improvisando en la cocina ni escondiéndose en los rincones de la casa. Quería que estuviera segura y cómoda, porque su vida también importaba. Sus palabras me conmovieron profundamente. No eran solo frases bonitas, eran la prueba de que algo en él estaba cambiando de verdad. El cuartito de los sueños se convirtió en el corazón de la mansión. Siempre que Juanita estaba allí, parecía que los pasillos, antes silenciosos, cobraban vida. Su risa resonaba en las paredes,
e incluso los sirvientes más aguerridos la encontraban contagiosa. La mansión, que antes parecía un simple monumento de mármol y silencio, ahora respiraba calidez humana. Por supuesto, Teresa no soportaba ver esto. Cada vez que pasaba por la habitación y veía a Alejandro sentado allí mirando a Juanita dormir, su rostro se contraía de rabia, pero su voz ya no tenía fuerza. Después de la humillación pública, su presencia era más incómoda que respetada. Aún así, sabía que no nos abandonaría. Yo misma me sentí diferente. Entrar en esa habitación me hizo sentir que mi lucha había valido la pena. Era la prueba viviente de que la dignidad, incluso herida, se puede restaurar. Era como si cada detalle, el simple juguete, el sol entrando por la ventana, la risa de mi hija, fuera un recordatorio de que Dios no abandona a quienes luchan con fe. A menudo encontraba a Alejandro sentado en el sillón, en silencio, observando a Juanita dormir. Su mirada era serena, como si ese momento valiera más que cualquier contrato millonario en la Ciudad de México. No dije nada, simplemente dejé que el silencio nos envolviera, porque sabía que no era solo mi vida la que estaba cambiando, sino también la suya. El cuartito de los sueños se convirtió en un símbolo. Para mí representaba la esperanza, para Alejandro quizás la redención, y para Juanita era simplemente un espacio para jugar y soñar, sin saber que su inocencia transformaba destinos. Pero en el fondo, sabía que ese refugio no nos protegería para siempre. El mundo exterior no aceptaría ese cambio fácilmente, y presentía que pronto Alejandro tendría que alzar la voz ante todos, no solo dentro de la mansión, sino ante la sociedad en su conjunto. No tardó mucho en que los cambios dentro de la mansión llegaran a las calles de Guadalajara. Una foto de Alejandro, arrodillado en el cuartito de los sueños bromeando con Juanita, se filtró a las páginas de chismes. La imagen se difundió rápidamente, ocupando titulares en periódicos y sitios web. Algunos elogiaron la escena como una muestra de humanidad, otros la criticaron, diciendo que el hombre más frío de México estaba perdiendo la concentración por culpa de una empleada doméstica y su hija. Cuando vi la foto por primera vez, me temblaron las manos. Tenía miedo. Estaba segura de que traería problemas. Pero Alejandro reaccionó de forma inesperada. No evadió el tema, no me pidió que me callara. Al contrario, me dijo que era hora de tomar una postura. No voy a ocultar quiénes somos, afirmó con firmeza. Y esa frase se me quedó grabada en el alma. Escribió una nota pública sin consejo frío, sin abogados. Se sentó conmigo en la cocina, rodeado del aroma a café recién hecho, y empezó a escribir en su portátil. Cada palabra parecía salir del corazón. Me llamo Alejandro Santoro. Esta niña se llama Juanita, hija de Guadalupe Ramírez, empleada de esta casa. Aquí no ocultamos nombres. Aquí hay gente. Cuando leí la nota, las lágrimas brotaron sin control. Por primera vez, sentí que no éramos invisibles, que mi hija no solo era tolerada, sino reconocida. La noticia fue un bombazo. Por un lado, los admiradores llamaban a Alejandro un modelo a seguir. Por otro, empresarios y críticos decían que estaba poniendo en riesgo su reputación. Unos días después, llegó la prueba de fuego. La reunión del Consejo de Administración de su empresa, en Ciudad de México. Yo no estaba allí, pero Isabel, la criada, me contó todos los detalles. Los directores proyectaron la foto en la pantalla, cuestionaron su conducta y afirmaron que podría poner en peligro acuerdos multimillonarios. Teresa, siempre venenosa, fue la más dura. Dijo que una criada lo estaba manipulando, pero Alejandro, con una calma impresionante, respondió: prefiero ser recordado como un hombre que abrazó a un niño que como alguien que vivió sin corazón. La frase resonó por toda la sala y silenció a todos los presentes. Por una vez, los directores no tuvieron respuesta. Teresa, furiosa, abandonó la reunión antes de que terminara, públicamente derrotada. Esa noche, cuando regresó, yo estaba en la cocina lavando platos. Entró en silencio, dejó caer su chaqueta en la silla y simplemente me dijo: ahora todos saben quiénes somos. No supe qué decir. Simplemente miré a Juanita, durmiendo plácidamente en el cuartito de los sueños, y sentí que cruzábamos un punto sin retorno. El peso de esa decisión también recayó sobre mis hombros. Sabía que, a partir de entonces,
Mi vida no sería solo la de una limpiadora invisible. Ahora tenía un papel inesperado: formar parte de un cambio público, una transformación que mucha gente no aceptaría. Al mismo tiempo, algo dentro de mí se llenó de coraje. Porque si Alejandro había sido capaz de enfrentarse a su propio consejo en nuestra defensa, yo también necesitaba ser fuerte. No se trataba solo de sobrevivir, se trataba de vivir con dignidad. Pero en el fondo sabía que Teresa no lo dejaría pasar. Si ya había intentado destruir mi honor una vez, ahora haría todo lo posible por romper ese vínculo. La postura pública de Alejandro fue un punto de inflexión. La guerra dentro y fuera de la mansión apenas comenzaba. Los días siguientes estuvieron llenos de un tenso silencio en la mansión. Zapopan Teresa caminaba por los pasillos como una sombra, sus tacones resonando en el suelo de mármol, sus ojos fríos observándome cada vez que pasaba. Sabía que tramaba algo. Alejandro, sin embargo, parecía más ligero, como si se hubiera liberado de un peso. Pero temía la tormenta que se avecinaba. Una noche, durante la cena, Teresa desató su veneno delante de todos. Alejandro, estás manchando la reputación de la familia Santoro. Esta mujer no es de nuestro mundo. Está usando a su hija como arma para acercarse a ti. Con cada palabra sentía que me ardía la cara, pero permanecí en silencio, juntando las manos sudorosas bajo la mesa. Alejandro dejó el tenedor, la miró fijamente y respondió sin alzar la voz. Ya basta, Teresa. Quienes manchan mi nombre son quienes confunden la frialdad con el respeto. Guadalupe y Juanita trajeron vida a esta casa. Tú solo trajiste silencio y juicio. La mesa quedó en silencio. Teresa palideció. Nunca había visto a nadie confrontarla así. Ella intentó defenderse, diciendo que tenía pruebas de que lo estaba manipulando, que mi pasado estaba lleno de deudas y vergüenza. Casi lloré de humillación, pero Alejandro se puso de pie y declaró con firmeza: si hay alguien aquí que quiero a mi lado, es a ella. Teresa, se acabó. No nos casaremos. Esas palabras cortaron el aire como un cuchillo. La conmoción fue inmediata. Teresa se levantó de la mesa con la mirada llena de odio y se fue sin decir una palabra más. Isabel, la criada, suspiró aliviada. Yo, en cambio, temblaba de pies a cabeza. No sabía si sonreír o llorar. Nunca imaginé que pudiera romper algo tan poderoso por mi culpa. Después de cenar, Alejandro me llamó al jardín. Las plantas de lavanda recién plantadas desprendían un aroma suave y la brisa nocturna parecía bendecir el momento. Me miró a los ojos y dijo: Guadalupe, no quiero que sigas viviendo con miedo. Quiero que sepas que tienes un lugar aquí, no solo como empleada, sino como parte de esta casa. Mi corazón se aceleró. Apenas podía hablar. Respondí con voz entrecortada: Alejandro, no tengo nada que ofrecer aparte de mi trabajo y el amor que le doy a mi hija. Sonrió, una sonrisa tímida pero sincera. Eso es justo lo que quiero, alguien que sepa dar amor. El dinero no puede comprar nada más. Contuve las lágrimas. Por primera vez sentí que me veía como una mujer, no solo como una criada. Había un profundo respeto en sus palabras, algo que nunca había sentido en ningún otro hombre. Al fondo, Juanita dormía plácidamente en el regazo de Isabel, como si presentiera que esa noche cambiaría nuestras vidas. En el silencio del jardín, extendió la mano y tocó la mía con suavidad. No sé qué me depara el futuro, Guadalupe, pero sé que no quiero vivirlo sin ti y sin Juanita. Se me cortó la respiración. Simplemente apreté su mano, como sellando un pacto silencioso. Esa noche comprendí que romper con Teresa no era solo el fin de una relación casual, sino el comienzo de algo que podría transformar nuestras vidas. Pero dentro de mí el miedo también crecía, porque sabía que Teresa no se rendiría tan fácilmente. Los días siguientes fueron una mezcla de calma y expectación. Teresa desapareció de la mansión, pero su sombra aún parecía rondar los pasillos. Lo sabía de alguna parte. Guadalajara, ella planeó su venganza, pero dentro de la casa el ambiente había cambiado. La risa de Juanita llenó los espacios y Alejandro pareció finalmente respirar en paz. Una mañana soleada, me llamó a la cuartito de los sueños. Juanita dormía plácidamente en su camita, y el sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando la habitación como si fuera un altar. Alejandro sostenía una cajita en sus manos,
pero a diferencia de las que antes simbolizaban dolor, ésta albergaba una promesa. Abrió la caja y dentro había una sencilla cadena de plata con un pequeño corazón. Nada ostentoso ni lujoso, solo un simple símbolo. Guadalupe. No es un anillo de promesa en el sentido que todos esperan, pero es mi forma de decir que quiero una familia contigo y Juanita, que eres mi hogar. Mi corazón se aceleró. Las lágrimas brotaron antes de que pudiera hablar. No sabía si reír o llorar, así que hice ambas cosas. Sostuve el colgante con manos temblorosas y me dije a mí misma que no necesitaba nada más, que todo lo que siempre había soñado estaba allí, un techo seguro, mi hija feliz y la oportunidad de ser respetada no por mi apariencia, sino por quién era. La noticia se difundió rápidamente. Algunos críticos se burlaron, otros admiraron la valentía de Alejandro, pero dentro de la mansión la verdad era clara. Había elegido vivir de otra manera. Y esa decisión cambió no solo su vida, sino también la mía. Los sirvientes, antes desconfiados, empezaron a tratarme con más amabilidad. Isabel, la ama de llaves, incluso preparó una pequeña cena en nuestro honor, con pozole y tamales, diciendo que la casa por fin había recuperado su alma. Sonreí con emoción, porque vi en sus ojos la misma certeza que crecía en mi corazón. Estábamos comenzando un nuevo capítulo. Alejandro empezó a dedicarle más tiempo a Juanita. A menudo llegaba cansado del trabajo, pero aún se sentaba en el suelo a jugar con ella, construyendo bloques o simplemente acunándola en su regazo. Vi en este hombre que antes parecía de piedra, a un padre en ciernes descubriendo el poder de amar sin reservas. Una noche me senté con él en el jardín, bajo el cielo estrellado de Zapopan. Alejandro dijo que quería emprender proyectos sociales para apoyar a madres solteras, porque veía en mi lucha la misma que la de tantas mujeres en México. Eso me hizo creer que su transformación no se limitaba solo a la mansión, sino también al mundo exterior. Miré a Juanita, que dormía en su cuna improvisada a mi lado, y le di las gracias en silencio. La vida me había llevado por caminos de dolor, humillación y pruebas, pero al final me había dado algo que jamás creí posible: dignidad, respeto y amor verdadero. Y así me di cuenta de que la historia que empezó con miedo y vergüenza ahora se transformaba en esperanza, porque en los corazones de una humilde señora de la limpieza y un frío millonario nació una familia improbable pero real. Y al cerrar los ojos esa noche comprendí: no importa dónde empecemos, lo que define nuestras vidas son los hogares que construimos con amor. Así que dime, ¿qué habrías hecho en mi lugar? ¿Te habrías doblegado ante la humillación y la injusticia? ¿O habrías encontrado la fuerza para proteger a tu hija y luchar por su dignidad? Esta no es solo mi historia, también es un reflejo de la vida de tantas mujeres mexicanas que cargan con el peso de la supervivencia y aún encuentran el valor para empezar de nuevo. Porque la verdad es que no todos los millonarios son tan poderosos como parecen, ni todas las mujeres humildes son tan frágiles como dicen. A veces es en el corazón sencillo de una madre donde se encuentra la mayor riqueza de todas. Ahora quiero saber de ti. ¿Alguna vez has vivido una situación en la que tuviste que alzarte contra la injusticia? ¿Alguna vez has sentido el peso del desprecio y aún así has seguido adelante? Comparte tu experiencia en los comentarios, porque tu voz puede inspirar a otros que aún guardan silencio. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal y sigue otras historias reales, llenas de emoción, dolor y transformación. Cada nuevo video es una oportunidad para aprender, reflexionar y darte cuenta de que, incluso en las situaciones más difíciles, siempre hay una manera de empezar de nuevo. Y recuerda, no importa de dónde venimos, sino lo que elegimos construir con amor y dignidad. Porque a veces, incluso en los lugares más inesperados, Dios prepara hogares donde florece la esperanza.